¿Qué pasaría si un monstruo pudiera convertir tus peores miedos en la realidad? En la película It, el payaso Pennywise no solo asusta a los niños, sino que juega con lo más profundo de sus miedos internos. Pero, ¿qué sucede en nuestro cerebro cuando sentimos miedo? ¿Por qué el miedo puede ser tan poderoso, incluso capaz de alterar nuestra percepción de la realidad? Hoy, vamos a sumergirnos en los efectos científicos del miedo en el cerebro humano, utilizándolo como el ejemplo perfecto para entender cómo nuestro cerebro reacciona ante el peligro, incluso cuando ese peligro no es real. El miedo es una emoción que todos conocemos, pero es mucho más complejo de lo que parece. En It, el payaso Pennywise representa esa capacidad de nuestro cerebro para proyectar y materializar los miedos más profundos de cada individuo. A nivel cerebral, el miedo activa una serie de procesos biológicos que son fundamentales para nuestra supervivencia. En primer lugar, la amígdala, una pequeña estructura en forma de almendra ubicada en el cerebro, es la encargada de detectar amenazas. Cuando percibimos algo que nos provoca miedo, la amígdala envía señales a otras partes del cerebro y al cuerpo para preparar nuestra respuesta. En el caso de los niños que se enfrentan a Pennywise en It, su amígdala está trabajando a toda marcha. Pero aquí es donde la película toma un giro interesante. En lugar de enfrentar un monstruo real, los personajes se enfrentan a representaciones físicas de sus miedos internos. Este fenómeno nos lleva a un concepto muy interesante, la capacidad del cerebro para interpretar y proyectar nuestros miedos de manera subjetiva, creando lo que se conoce como miedo anticipatorio. Esto no es algo nuevo, el cerebro humano es experto en imaginar amenazas y generar respuestas a partir de ellas, incluso si no existen básicamente. Lo fascinante de esta capacidad es que, a pesar de que no hay un payaso asesino en el mundo real, la reacción del cerebro frente a este miedo es completamente real. Esta proyección de los miedos internos, como lo que los niños experimentan con Pennywise, puede desencadenar respuestas físicas de miedo tan intensas como si se enfrentaran a un peligro real. Esto tiene que ver con cómo el cerebro interpreta el miedo, a través de una combinación de procesos neuronales, hormonales y fisiológicos. Una de las primeras reacciones que experimentamos cuando sentimos miedo es la activación del sistema nervioso simpático, que es parte del sistema nervioso autónomo, lo que nos prepara para la famosa respuesta de lucha o huida. En It, los niños experimentan esta respuesta cada vez que se enfrentan a Pennywise, el cuerpo se pone en alerta, el ritmo cardíaco aumenta, los músculos se tensan y la respiración se acelera. Esto es lo que conocemos como la respuesta fisiológica al miedo, y es crucial para entender por qué el miedo, aunque no sea real, afecta tanto a las personas. Pero, ¿qué pasa con la memoria? En la película, los miedos no solo aparecen como manifestaciones aterradoras, sino que están profundamente conectados con el pasado de los personajes. En la vida real, los recuerdos de experiencias traumáticas o aterradoras también juegan un papel fundamental en la forma en que experimentamos el miedo. El cerebro, en particular el hipocampo, tiene la capacidad de almacenar recuerdos emocionales y asociarlos con situaciones de miedo. Cuando experimentamos una situación que se asemeja a algo que nos ha causado miedo en el pasado, nuestro cerebro activa los recuerdos de esa experiencia, intensificando la sensación de terror. Por ejemplo, uno de los personajes de It, Beverly, tiene un miedo muy relacionado con su abuso infantil. Este trauma del pasado se convierte en un motor que alimenta sus temores actuales y es algo que Pennywise utiliza a un favor. Este es un buen reflejo de cómo el miedo no solo se basa en lo que percibimos en el presente, sino también en lo que hemos vivido previamente. Así, las respuestas del cerebro no solo están relacionadas con la amenaza inmediata, sino también con cómo nuestro cerebro asocia experiencias pasadas con situaciones actuales, creando una respuesta de miedo mucho más profunda. Hago una pausa para recordarte que si te está gustando este análisis, no olvides dejar un like, suscribirte y comentar qué otro tema te gustaría que exploráramos.
Tu apoyo es clave para seguir resolviendo los misterios de la ciencia en la cultura popular. Ahora sigamos. Otro aspecto interesante de cómo el cerebro maneja el miedo es la activación del cortisol, la famosa hormona del estrés. El cortisol es una hormona que se libera cuando estamos bajo estrés o miedo, y su función es prepararnos para enfrentar la amenaza, dándonos más energía y concentración. Sin embargo, los niveles elevados de cortisol a largo plazo pueden tener efectos negativos en el cerebro, como la reducción de la memoria a corto plazo y el aumento de la ansiedad. En IT, los personajes experimentan picos de miedo constantemente, lo que genera una sobrecarga de cortisol en sus cuerpos, lo que afecta su capacidad para pensar con claridad y tomar decisiones racionales. Este es un reflejo de cómo, en situaciones de miedo extremo, el cerebro entra en un estado de sobrecarga, lo que puede incluso afectar nuestras capacidades cognitivas. Si bien la película se enfoca en cómo el miedo puede ser manipulado y utilizado por Pennywise, también es importante destacar cómo el miedo puede ser enfrentado y superado. En la historia, los niños logran superar sus miedos al enfrentar cara a cara las manifestaciones físicas de sus peores temores. Esto nos lleva a un concepto importante en psicología, la exposición. En la vida real, una de las formas más efectivas de tratar fobias o traumas relacionados con el miedo es mediante la terapia de exposición, que consiste en enfrentar de manera gradual y controlada el objeto o la situación que causa miedo. El cerebro, al ser expuesto repetidamente al objeto del miedo, comienza a recalibrar su respuesta y, con el tiempo, la intensidad de la reacción disminuye. Al mismo tiempo, el miedo no es simplemente una emoción negativa. De hecho, tiene una función evolutiva muy importante. El miedo, aunque a menudo se asocia con lo incómodo o desagradable, es una respuesta adaptativa que nos permite reaccionar ante situaciones peligrosas, como la huida de un depredador. El miedo, por lo tanto, no solo es una respuesta de defensa, sino que también se puede utilizar como una herramienta para el crecimiento personal. La manera en que nuestros cerebros procesan el miedo es complejo, pero también es flexible. Al enfrentarnos a lo que nos aterra, podemos modificar la forma en que nuestro cerebro responde a esos estímulos, reduciendo su intensidad con el tiempo. Nos muestra que la clave para superar el miedo no está en evitarlo, sino en confrontarlo. Esto es lo que finalmente permite a los personajes derrotar al monstruo, su capacidad para reconocer que el verdadero poder de Pennywise proviene de la creencia en su propio terror. Ahora que hemos explorado cómo el miedo afecta nuestro cerebro y cómo refleja estos procesos emocionales, ¿qué opinas sobre la manera en que el cine puede representar la ciencia detrás del miedo? Es fascinante cómo una historia de terror puede ofrecernos una ventana a lo que ocurre dentro de nuestras mentes cuando enfrentamos nuestras mayores inquietudes. Si te ha interesado este análisis, no olvides dejar un me gusta y suscribirte para más videos como este. Y si tienes otras películas o temas que te gustaría que exploremos desde un punto de vista científico, dínoslo en los comentarios. Nos encanta saber qué piensas. Nos vemos en el próximo video.